Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. El vídeo de esta semana es todo un clásico, un mueble de estilo castellano. Los que nos conocéis de hace tiempo sabréis que ya los hemos hecho de prácticamente todos los estilos, pero aún así este va a ser diferente. ¿Os pica la curiosidad y queréis ver qué hicimos? Quedaros hasta el final y os reto a que luego nos digáis qué os ha parecido esta transformación. Este tipo de mueble de estilo castellano es un clásico español y hace no demasiados años prácticamente todo el mundo tenía uno en casa, unos más pequeños en la entradita, otros más grandes ocupando todo el salón. El tema es que seguro que todos conocéis a alguien que ha tenido uno, vuestros padres, vuestros abuelos o incluso vosotros mismos. Se han fabricado durante muchos años. Los hay de fabricación más reciente, otros de fabricación más antigua. Una de las principales formas de saber si es reciente o es más antiguo es por el tipo de bisagras que tiene. En este caso sabemos que es un mueble antiguo. Tiene todavía clavos de forja y las bisagras, como veis, van sujetas con esos clavos. Aquí surge una de las principales dificultades a la hora de trabajar con estos muebles, que es conseguir quitarle estos herrajes para luego poder trabajar bien sobre él. Una vez quitados todos los herrajes, ya pasamos al siguiente paso, que es uno de los más habituales y de los más importantes también a la hora de restaurar o renovar un mueble, que es limpiarlo muy bien y en profundidad. Empezamos por limpiarlo con agua y un producto jabonoso neutro. Vamos a frotar bien para garantizar que el mueble queda completamente limpio. En este momento vamos como a dividir el mueble en dos partes. Por un lado, la tapa que la vamos a lijar y la vamos a dejar en madera natural y luego todo lo demás. Para lijar la tapa, como es una superficie lisa y aparte es de madera maciza que nos da mucha libertad a la hora de trabajar, vamos a utilizar la lijadora eléctrica empezando con una lija de grano 80 y poco a poco vamos a ir eliminando todo este acabado antiguo que tiene. Es un barniz oscuro típico de este tipo de muebles. Cuanto al resto del mueble, vamos también a lijar, pero aquí el objetivo no es eliminar el acabado antiguo. Sí podría hacerlo, podríamos dejar todo él en madera natural, eliminando por completo todo el barniz, pero eso es un trabajo muy costoso porque requiere muchísimas horas de trabajo. En este caso, vamos a hacer una imitación de madera. Eso nos va a ahorrar tener que eliminar por completo todo el barniz viejo. Vamos a lijar por completo toda la superficie utilizando una lija de grano 120. El objetivo es eliminar este aspecto brillante y resbaladizo que tiene. Y después de lijar hay que eliminar los restos de polvo de ese lijado. Nosotros utilizamos un trapo y alcohol. Lo vamos a frotar muy bien. Esto permite eliminar los restos de polvo y también algún resto de suciedad que pueda haber quedado todavía después de limpiar. Esto nos garantiza que el mueble está completamente limpio. Dejamos a que se seque y estaría listo para pasar ya al siguiente paso, que es aplicar una imprimación.
El paso de imprimir es algo opcional, pero es muy recomendable. Nosotros en nuestro trabajo lo hacemos el 90% de las veces y otras veces que no imprimamos porque el acabado no lo permite, aplicamos un sellador o alguna base. La idea es que haya algo que facilite y potencie la adherencia de la pintura. Con esto vamos a conseguir que los acabados sean mucho más duraderos y mucho más resistentes en el tiempo. Y una vez seca la imprimación, vamos a empezar a pintar. Llevará varias capas de pintura con diferentes tonos. Vamos a empezar por una base. La base es este tono, se llama Soft Beige y como podéis ver es un tono crema. Es un tono muy bonito. Hemos ya pintado algún mueble así tal cual, solo con este tono en liso y la verdad que queda precioso. Estamos aplicando con una brocha porque aquí obviamente utilizar un rodillo es bastante complicado. Brocha y también es importante tener a mano un pulverizador con agua porque esto va a facilitar la aplicación de la pintura, principalmente en verano cuando hace calor y la pintura tiene tendencia a secar un poquito más rápido. Vamos a dar 2 manos de pintura, esperando a que se seque muy bien entre mano y mano, independientemente del tipo de pintura que se utilice, del tipo de mueble, del tipo de material que se utilice para aplicar esa pintura, ya sea brocha o sea rodillo, siempre hay que aplicar 2 manos, aunque no parezca que con la primera mano la cobertura es perfecta, hay que dar una segunda mano para garantizar que el acabado es un acabado fino. Y ya con la base lista, es momento de hacer nuestra recreación de un acabado en madera. Lo vamos a hacer utilizando pintura. No va a ser algo muy técnico. Vamos a utilizar diferentes tonos de todos más o menos dentro de la misma gama. La base es el soft beige. Vamos a utilizar un French beige que es un poco más claro. Vamos a utilizar un marrón que es un poco más oscuro que es el vintage brown. Vamos a utilizar también un poquito de blanco. Técnica del pincel seco. Vamos a ir pincelando con movimientos rápidos, un poco aleatorios sobre la superficie que queremos dar ese tono distinto. Una vez estamos contentos con el resultado, que sobre eso no hay nada escrito, es totalmente al gusto de cada uno. A nosotros nos parece que así está bien, pero se podría haber oscurecido más o se podría haber dejado más claro. Una vez lo tenemos, vamos a pasar con una lija, en este caso ya es una lija fina, es una lija de 400 para a continuación proteger el trabajo y barnizar. Anteriormente no os la había enseñado, pero siempre entre mano y mano de pintura también hay que pasar con una lija finita para que no quede ningún grumo ni ningún pegote.
Y para barnizar vamos a utilizar un barniz acrílico al agua. Tiene un acabado super mate, lo que significa que no va a alterar en nada el aspecto que tiene el mueble ahora mismo, pero sí lo va a proteger, lo va a impermeabilizar y va a permitir que este acabado, aparte de resistente, también se pueda, por ejemplo, lavar en caso de necesidad. En total vamos a aplicar 2 manos de barniz, respetando tiempo de secado y pasando con una lija de 500 un poco sobre toda la superficie entre mano y mano. Vamos también a barnizar la tapa que, si recordáis, la hemos dejado en madera natural. La hemos lijado grano 80, grano 120 por último con 180. Le hemos aplicado un producto tapa poros para volver a sellar el poro de la madera y ahora le aplicamos un barniz de poliuretano. Aquí no utilizamos el mismo barniz que en el resto del mueble porque aquí queremos un extra de resistencia y los barnices de poliuretano para esto son ideales. ¿Por qué no lo utilizamos en el resto del mueble? Porque tienden a amarillear las pinturas y alterar el color que tiene la pintura. Por eso lo utilizamos sobre madera, pero no sobre superficies pintadas. Con el mueble pintado y barnizado se podría pensar que esta renovación estaría concluida, pero nos falta uno de los detalles que quizá vaya a hacer más diferencia en el aspecto general del mueble. Vamos a colocarle los mismos herrajes que tenía, pero le vamos a dar un toque más moderno y más actual. Lo primero que hay que hacer es limpiarlos muy bien. Vamos a eliminar todos los restos de barniz antiguo que tienen. Nos ayudamos con un cepillito de alambre, con una espátula. La idea es que queden completamente limpios para a continuación aplicarle un par de manos de barniz antioxidante. En este caso es de color dorado, aunque no será el color definitivo, pero para que os hagáis una idea de por dónde van a ir los tiros con este cambio. Con los herrajes pintados es momento de volver a colocarlos en su sitio, no sin dificultad, porque igual que nos ha costado quitarlos, también son un poquito complicados de poner, pero con paciencia todo se consigue. Una vez colocados los herrajes, pues ha ocurrido lo que ya nos imaginábamos que iba a ocurrir, es que este dorado es demasiado vivo y necesitamos un dorado un poco más viejo, más antiguo. Así que por encima vamos a aplicar cera de dorar. Esta cera es la que solemos utilizar habitualmente, es súper resistente. Una vez está seca, aguanta muchísimo tiempo como si fuera una pintura. La vamos a aplicar con un pincelito por encima de todas las zonas doradas. Vamos a dejar a que se sequen y a continuación ya se pueden manipular habitualmente.
Y para poder dar por concluida esta renovación, solo nos faltan detallitos. Vamos a encerar bien el interior de todo el mueble, que en este caso se ha quedado en madera. En los cajones están, lo que es el fondo, está en muy buenas condiciones, con lo cual no necesita que le coloquemos nada más, aparte de una buena dosis de nutrición. Utilizando cera, vamos a nutrir muy bien todo lo interior. Esta renovación llega a su fin. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era el mueble antes, así es como ha llegado a nuestro taller. Es el típico mueble castellano. Son muy útiles porque al ser tan estrechitos van perfectos para colocar en las entraditas. Y este es el resultado final. ¿Qué os parece este cambio? ¿Os gusta el resultado? ¿Os gustan los colores que hemos elegido con esta imitación madera? ¿O os hubiera gustado verlo en un tono más, quizás más atrevido? Por otro lado, también me gustaría saber vuestra opinión con relación a los herrajes. Si os gustan así en dorado o sois más de la opinión que habría que dejarlos en negro con su aspecto original. Nos escribís, nos lo decís en los comentarios que os leemos. Nosotros por nuestra parte, como habitualmente en la descripción del vídeo, os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Sé que en esta parte final del vídeo muchos habréis estado echando el ojo a la alacena que tenemos aquí al lado y que estáis esperando ver cómo la hicimos. No os haremos esperar más. La semana que viene en el nuevo vídeo de Exclusive Muebles os enseñaremos la restauración de esta alacena vintage.